Señor presidente, muchas gracias. El 24 de febrero del 2022, cuando empezó el conflicto en Ucrania, usted dijo que tuvo que actuar de esta manera porque llegó a la conclusión de que Estados Unidos, con la OTAN, podría iniciar un ataque sorpresa contra su país. Y para los estadounidenses esto parece una especie de paranoia. ¿Por qué cree que Estados Unidos podría lanzar un ataque sorpresa contra Rusia? No es que Estados Unidos tuviera intención de lanzar un ataque sorpresa contra Rusia. Yo no dije eso. ¿Esto es una tertulia o una conversación seria? Aquí tengo una cita, gracias. Es una conversación seria. Bueno, como es una conversación seria, su formación fundamental es de historiador, ¿no? Sí, así es. Entonces, si me permite, voy a dedicar 30 segundos o un minuto para hablarle un poco del trasfondo histórico. Por favor, por supuesto. Pues mire, ¿cómo empezaron nuestras relaciones con Ucrania? ¿Cómo surgió Ucrania? El Estado ruso comenzó su historia como país centralizado en el año 862. Este se considera el año de la creación del Estado ruso. Por aquel entonces, los habitantes de Novgorod, una ciudad al noroeste del país, invitaron al príncipe Rurik de Escandinavia, de los varegos, para que gobernara en su territorio. En 1862 Rusia celebró el milenio de la creación del Estado. Y en Novgorod hay un monumento dedicado a este aniversario. En el año 882, el sucesor de Rurik, el príncipe Oleg, que básicamente hacía de regente del hijo menor de Rurik, y Rurik ya había muerto para aquel momento, llegó a Kiev. Oleg destituyó a dos hermanos que al parecer habían sido miembros de la comitiva de Rurik. De esta manera, Rusia comenzó a desarrollarse teniendo dos centros, uno en Kiev y otro en Novgorod. La siguiente fecha muy significativa en la historia de Rusia es el año 988. Se trata de la cristianización de Rusia, cuando el príncipe Vladimir, bisnieto de Rurik, cristianizó a Rusia y adoptó la religión ortodoxa, es decir, la variante oriental del cristianismo. A partir de este momento, el Estado centralizado ruso comenzó a consolidarse. ¿Por qué? El territorio unificado, los vínculos económicos, un idioma y, después de la cristianización de Rusia, una fe única y la autoridad del príncipe. Comenzó a formarse el Estado ruso centralizado. Pero por diversas razones, después de la introducción de la sucesión al trono, un poco más tarde, en tiempos de Yaroslav el Sabio, tras su fallecimiento, el sistema de sucesión al trono se complicó. No se transfería directamente del padre al hijo mayor, sino del príncipe difunto a su hermano y luego a sus hijos por diferentes líneas. Todo esto llevó a la fragmentación de Rusia, que comenzó a tomar forma como un Estado único. No hay nada especial en ello, lo mismo ocurría en Europa. Pero el Estado ruso fragmentado se convirtió en presa fácil para el imperio que creó Genghis Khan. Sus sucesores, Khan Bati en particular, llegaron a Rusia, saquearon casi todas las ciudades y las arruinaron. La parte sur, donde estaba Kiev, por cierto, y algunas otras ciudades, simplemente perdió su independencia, y las ciudades del norte conservaron una parte de su soberanía. Pagaban tributo a la horda, pero conservaron una parte de su soberanía. Y luego empezó a formarse el Estado ruso unido con el centro en Moscú. La parte sur de las tierras rusas, incluyendo Kiev, comenzó a ser gradualmente atraída por otro imán, el centro que se estaba formando en Europa.
Se trataba del Gran Ducado de Lituania, incluso lo llamaban lituano-ruso, porque los rusos formaban una parte importante de este Estado. Hablaban el ruso antiguo y eran ortodoxos. Pero entonces se produjo una unificación, la unión del Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Unos años más tarde se firmó otra unión ya en el ámbito religioso, y una parte de los sacerdotes ortodoxos pasaron a someterse a la autoridad del Papa. Así estas tierras formaron parte del Estado polaco-lituano. Pero durante décadas, los polacos se dedicaron a polonizar esta parte de la población. Difundían ahí su lengua, empezaron a introducir la idea de que estas personas no eran exactamente rusos, que como vivían cerca del límite o krai en ruso eran ucranianos. Originalmente la palabra ucraniano significaba que una persona vivía en la periferia del Estado, cerca de la frontera, o que hacía de guardafronteras, básicamente. No se designaba a ningún grupo étnico en particular de esta manera. Así que los polacos imponían su cultura y trataban a esta parte de las tierras rusas con bastante dureza, por no decir crueldad. Todo esto llevó a que esta parte de las tierras rusas empezara a luchar por sus derechos. Escribían cartas a Varsovia exigiendo que se respetaran sus derechos para que se enviara a Kiev a personas. ¿Cuándo fue esto? ¿Podría contarnos en qué años? Fue en el siglo XIII. Fue en el siglo XIII. Le contaré qué pasó después y le daré las fechas para que no haya confusión. Y en 1654, incluso un poco antes, la gente que tenía el poder en esta parte de las tierras rusas apeló a Varsovia, repito, exigiendo que les enviaran a dirigentes de origen ruso y de fe ortodoxa. Y cuando Varsovia no les respondió y básicamente rechazó estas demandas, empezaron a apelar a Moscú para que Moscú se hiciera cargo de ellos. Para que no piense que me estoy inventando algo, le daré estos papeles. No creo que se esté inventando nada, no, en absoluto. No, sin embargo, estos son documentos del archivo, fotocopias. Aquí están las cartas de Bogdan Khmelnytsky, la persona que entonces controlaba el poder en esta parte de las tierras rusas, que ahora llamamos Ucrania. Escribió a Varsovia exigiendo que se cumplieran sus derechos y después de que fueran denegados, empezó a escribir cartas a Moscú pidiendo que los tomaran bajo la mano dura del zar de Moscú. Aquí hay copias de estos documentos. Hay una traducción al ruso, luego podrá traducirlos al inglés. Rusia no estaba de acuerdo en aceptar estas tierras de inmediato porque temía que comenzara una guerra contra Polonia. Sin embargo, en 1654, el Zemsky Sobor, el órgano representativo del poder del Estado, tomó la decisión. Esta parte de las tierras de la antigua Rusia pasó a formar parte del Reino de Moscú. Y, como era de esperar, comenzó la guerra con Polonia, duró 13 años y se concluyó con un armisticio. Y solo después, en 32 años, creo, se concluyó la paz con Polonia, paz eterna, como se decía entonces. Estas tierras, toda la orilla izquierda del Dnieper, incluyendo Kiev, pasaron a Rusia. Y toda la orilla derecha del Dnieper quedó siendo parte de Polonia. Luego, en tiempos de Catalina II, Rusia recuperó todas estas tierras históricas, incluyendo el
sur y el oeste. Todo esto duró hasta la Revolución y antes de la Primera Guerra Mundial, aprovechando estas ideas de ucranización, el Estado Mayor austriaco empezó a promover la idea de Ucrania y la ucranización. Está claro por qué lo hacía, porque en vísperas de la Guerra Mundial había un deseo de debilitar al enemigo potencial, de crear condiciones favorables en la zona fronteriza. Y esta idea, que en su día nació en Polonia, de los habitantes de este territorio no eran del todo rusos y que eran supuestamente un grupo étnico especial, ucranianos, empezó a ser promovida por el Estado Mayor austriaco. Ya en el siglo XIX aparecieron ciertos ideólogos de la independencia ucraniana que hablaban de la necesidad de la independencia de Ucrania. Pero, sin embargo, todos ellos decían que el país debía mantener buenas relaciones con Rusia. Pero tras la revolución de 1917, los bolcheviques intentaron restaurar la condición de Estado. Inició la guerra civil y guerra con Polonia. En 1921 se firmó la paz con Polonia, por la que la parte occidental, la orilla derecha del Dnieper, fue cedida de nuevo a Polonia. En 1939, después de que Polonia empezara a cooperar con Hitler, él propuso firmar paz con Polonia, un tratado de amistad y alianza. Tenemos todos los documentos en nuestros archivos, pero exigió que Polonia devolviera a Alemania el llamado corredor de Danzig, que conectaba la parte principal de Alemania con Königsberg y Prusia Oriental. Tras la Primera Guerra Mundial, esta parte del territorio fue cedida a Polonia y la ciudad de Gdansk sustituyó a Danzig. Hitler les rogó que la cedieran pacíficamente, pero los polacos se negaron. Cooperaron con Hitler y juntos participaron en la partición de Checoslovaquia. ¿Puedo hacerle una pregunta? Usted dice que las partes de Ucrania han sido en realidad tierras rusas durante cientos de años. ¿Por qué entonces, cuando se convirtió en presidente, no las tomó hace 24 años? Usted tenía armas. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Ahora se lo diré. Ya estoy terminando esta referencia histórica. Puede que sea aburrida, pero explica muchas cosas. No es aburrida para nada. Excelente. Entonces, me alegro de que le haya gustado. Muchas gracias. Así, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia cooperó con Alemania, se negó a cumplir las exigencias de Hitler, pero sin embargo participó en la partición de Checoslovaquia junto con Hitler. Sin embargo, como Polonia no renunció al corredor de Danzig, aún así los polacos forzaron y obligaron a Hitler a empezar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué empezó la guerra el 1 de septiembre de 1939 precisamente con Polonia? Es que se mostró poco cooperativa. Hitler no tuvo nada que ver en la realización de sus planes de empezar con Polonia. Por cierto, la URSS, he leído los documentos del archivo, se comportó con mucha honestidad y la Unión Soviética pidió permiso a Polonia para enviar sus tropas y ayudar a Checoslovaquia. Pero el ministro de Asuntos Exteriores polaco de aquel entonces dijo que incluso si los aviones soviéticos volaban hacia Checoslovaquia a través del territorio polaco, serían derribados. Bueno, esto no importa. Lo que importa es que empezó la guerra y aún la propia Polonia se convirtió en víctima de la política que había seguido hacia Checoslovaquia, porque según los conocidos protocolos Molotov-Ribbentrop, una parte de estos territorios pasó a Rusia, incluida la Ucrania occidental. Rusia, bajo el nombre de Unión Soviética, recuperó así sus territorios históricos. Después de la victoria de en la Gran Guerra Patria, como llamamos la Segunda Guerra Mundial, estos territorios fueron asignados a Rusia y Polonia
En compensación, por lo que debemos suponer, recibió los territorios occidentales, originalmente alemanes, la parte oriental de Alemania, parte de las tierras. Estas son las regiones occidentales de Polonia hoy en día. Y por supuesto, ellos devolvieron el acceso al mar Báltico. Danzig, que volvió a llevar un nombre polaco. Así se desarrolló la situación. Y cuando se formó la Unión Soviética, ya en el año 1922, los bolcheviques empezaron a construir la Unión Soviética y crearon la Ucrania soviética, que no había existido en absoluto. Así es. Mientras tanto, Stalin insistió en que estas repúblicas que se estaban formando tenían que ser entidades autónomas, pero por alguna razón el fundador del Estado soviético, Lenin, insistió en que tuvieran derecho a independizarse de la Unión Soviética y también por razones desconocidas entregó a la Ucrania soviética a la población que vivió en estos territorios, aunque nunca antes estos territorios hubieran llevado el nombre de Ucrania. Y por alguna razón, durante la formación, todo esto fue incluido en la República Socialista Soviética de Ucrania. Se trata de toda la costa del Mar Negro, que formó parte de Rusia en tiempos de Catalina II y que de hecho nunca tuvo ninguna relación histórica con Ucrania. En 1654. Sí, exactamente. Usted tiene conocimientos enciclopédicos, pero ¿por qué no habló de ello durante los primeros 22 años de su presidencia? Así pues, la Ucrania soviética recibió un gran número de territorios que nunca tuvieron nada que ver con este país. En primer lugar, la región del Mar Negro. Antes se llamaba Novorossiya, y cuando Rusia los adquirió como resultado de las guerras ruso-turcas, significa en ruso Nueva Rusia. Pero esto no es importante. Lo importante es que Lenin, el fundador del Estado soviético, creó Ucrania tal como era, que fue Lenin el que la creó. Y durante muchas décadas, como parte de la Unión Soviética, la República Ucraniana se iba desarrollando y los bolcheviques, por razones desconocidas, iban realizando la ucranización. No solo porque había nativos de Ucrania, sino que en general existía una política de este tipo, la nativización. Afectaba a Ucrania y a otras repúblicas de la Unión. Se desarrollaban lenguas nacionales, culturas nacionales, lo que en general en principio no era malo. Pero así es como se creó la Ucrania soviética. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania recibió una parte no solo de los territorios polacos, en su día Ucrania occidental, sino una parte de territorios húngaros y una parte de territorios romanos. Rumanía y Hungría también recibieron parte de sus territorios y estos territorios se convirtieron en parte de la Ucrania soviética y todavía están ahí. Y hablando sobre Hungría, este país tiene derecho a recuperar sus tierras. ¿Pueden otras naciones también hacerlo y tal vez devolver Ucrania a las fronteras de 1654? No sé cómo debería referirme a las fronteras de 1654. La época del gobierno de Stalin se llama el régimen stalinista. Todo el mundo habla de que hubo muchas violaciones de los derechos humanos, violaciones de los derechos de otros estados. En este sentido, por supuesto, es muy posible, sino decir que tienen derecho a hacerlo, devolver estas tierras es al menos comprensible. ¿Y usted ha hablado de esto con Orbán, de que puede recuperar parte de las tierras de Ucrania? Nunca hablé de esto con él, nunca, ni una sola vez. Ni siquiera hemos tenido ninguna conversación al respecto. Pero sé muy bien que los húngaros que viven ahí, por supuesto, quieren volver a sus tierras históricas.
Es más, les voy a contar una historia muy interesante. Es una historia personal. En algún momento, a principios de los años 80, viajé en coche desde lo que entonces era Leningrado y ahora se llama San Petersburgo, a través de la Unión Soviética, a través de Kiev. Me detuve en Kiev y fui a Ucrania Occidental. Entré en una ciudad, Beregovoye, y ahí vi los nombres de las ciudades y aldeas en ruso y en un idioma incomprensible para mí, en húngaro, en ruso y en húngaro. No en ucraniano, sino en ruso y en húngaro. Iba conduciendo por un pueblo y veía hombres vestidos con trajes de 3 piezas negras sentadas al lado de sus casas. Y yo les pregunté, ¿son artistas? Me dijeron, no, no son artistas, son húngaros. Dije, ¿qué hacen aquí? Y me respondieron que aquella era su tierra, que vivían ahí. Mantuvieron todos los nombres geográficos en la época soviética, en los años 80. Conservaron la lengua húngara, los nombres, todos los trajes nacionales. Sí, creo que hay muchos casos semejantes. Muchos países están descontentos con las transformaciones del siglo XX, con los cambios fronterizos, pero la cosa es que usted no declaró nada parecido antes, hasta febrero del 2022. Y usted ha explicado que se sentían físicamente amenazados por la OTAN, en particular por la amenaza nuclear, y eso le impulsó a actuar. ¿Le he entendido bien? Entiendo que mis monólogos tan largos a lo mejor no encajan en el género de la entrevista. Por eso le pregunté al principio si vamos a tener una conversación seria o una tertulia. Usted ha dicho que sería una conversación seria, así que por favor no se ofenda conmigo. Llegamos al momento en el que se creó la Ucrania soviética. Después llegó el año 1991, el colapso de la Unión Soviética, y todo lo que Ucrania recibió como regalo de Rusia se quedó con ella. Estoy llegando a un momento muy importante para la actualidad. Resulta que la desintegración de la Unión Soviética fue iniciada, de hecho, por dirigentes rusos. No sé cuáles eran sus motivos en aquel entonces, pero sospecho que había varias razones para pensar que todo iría bien. En primer lugar, creo que pensaban que los fundamentos de las relaciones entre Rusia y Ucrania ayudarían. De hecho, había una lengua común, más del 90% de la población hablaba ruso. Había también parentesco, 1 de cada 3 personas en Rusia tiene algún familiar o un amigo en Ucrania. Se trata de una cultura común, una historia común, una religión común. Durante siglos formaron parte del mismo Estado, había una interconexión económica. Todo esto es fundamental. Todas estas cosas forman la base de nuestras buenas relaciones. Quiero que usted, como ciudadano estadounidense, lo sepa y que sus espectadores también lo sepan. Es que los anteriores dirigentes rusos daban por sentado que la Unión Soviética había dejado de existir, que ya no había ninguna escisión ideológica. Rusia incluso aceptó voluntariamente el colapso de la Unión Soviética, suponiendo que aquello sería recibido bien por el llamado Occidente civilizado como una propuesta de desarrollar cooperación y alianzas. Esto es lo que Rusia esperaba tanto de Estados Unidos como del llamado Occidente colectivo en general.
Había gente inteligente, incluso en Alemania. Egon Bahr, un importante político del Partido Socialdemócrata, insistió durante sus conversaciones con los dirigentes soviéticos antes del colapso de la Unión Soviética en que había que crear un nuevo sistema de seguridad en Europa. Había que ayudar a Alemania a unirse, pero había que crear un nuevo sistema que incluyera a Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países de Europa Central. No hacía falta que la OTAN se extendiera. Esto es lo que dijo. Si la OTAN se extiende, todo será igual que durante la Guerra Fría, solo que sería más cerca de las fronteras de Rusia. Así es. Era una persona inteligente, pero nadie le hizo caso. Es más, una vez se enfadó con los dirigentes de la Unión Soviética. Pero todo ocurrió tal como él dijo. Sí, por supuesto, usted ha hablado muchas veces que sus palabras se hicieron realidad. Creo que es absolutamente cierto y mucha gente en Estados Unidos también pensó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos serían normales, pero usted nunca ha explicado por qué cree que esto ocurrió. Sí, puede ser que Occidente tema a una Rusia fuerte o teme a una China fuerte. Occidente tiene miedo de la China fuerte más que de Rusia fuerte, porque en Rusia la población de Rusia es de 150 millones de personas, la población de China es de 1 millar de personas, más de 1 millar de personas. La economía de China se va desarrollando a pasos agigantados, más de 5% al año, y antes las pautas eran todavía más altas, pero para China es suficiente. Bismarck en su momento decía que lo importante es el potencial. El potencial de China es muy grande, es la primera economía del mundo ahora. Ya adelantaron a Estados Unidos. Ahora no vamos a hablar quién miedo de quién. No vamos a juzgar con estas categorías. Vamos a hablar de que después del año 1991, cuando Rusia esperaba que la aceptaran en la familia de los pueblos civilizados, no sucedió nada parecido. Ustedes nos engañaron. Y cuando digo ustedes, no me refiero personalmente a usted, claro, sino a Estados Unidos. Washington prometió que no habría que NATO no se extendería al este, pero esto sucedió 5 horas. Hubo 5 etapas de la extensión, de la ampliación de la OTAN, pero lo aguantamos. Les estamos persuadiendo, diciendo que ahora somos igual que ustedes, que tenemos la economía de mercado, que no existe el Partido Comunista, vamos a llegar a un acuerdo. Más aún, ya hablé de esto públicamente. Podemos recordar la época de Yeltsin. Hubo un momento cuando Yeltsin fue a Estados Unidos, cuando habló ante el Congreso y dijo estas palabras, que Dios salve a América. Dijo esto y fue una señal, pero cuando comenzaron los acontecimios en Yugoslavia, nosotros teníamos que defender a Yugoslavia. Hubo unos procesos complicados, pero Rusia debía proteger a los serbios porque era una nación muy cercana, porque tenía también la cultura ortodoxa. Este pueblo sufrió mucho durante generaciones, y cuando Rusia objetó y expresó su indignación, ¿qué le contestaron? Que la Carta de la ONU está obsoleta, que el derecho internacional está obsoleto, que hay que cambiarlo todo. Realmente hay que cambiar algunas cosas porque el balance de las fuerzas ha cambiado, pero no de tal manera. Y por cierto, empezaron a tachar a Yeltsin, empezaron a demonizarlo, a decir que era un alcohólico, que no entendía nada, pero sí lo entendía todo, se lo puedo asegurar. Bueno, yo llegué a ser presidente en el año 2000 y pensaba que podría recuperar estas relaciones, abrir esta puerta.
y lo estaba diciendo públicamente en Kremlin, hablando con Bill Clinton, justo aquí en el cuarto vecino. Le dije, escúchame, ¿crees que si Rusia planteara la posibilidad de unirse a la OTAN, crees que sería posible? Y me dijo, ¿sabes? Me parece que interesante, pero no es posible. Cuando hablamos durante la cena me dijo, ¿sabes? Él dijo que sí, que sería posible. Y por la noche, cuando estábamos cenando, me dijo que habló con su equipo y dijo que no sería posible. ¿Y usted ha sido sincero? ¿Se uniría a la OTAN? Escuche, yo pregunté si sería posible o no y me dijeron que no. ¿Y si hubiera dicho sí, se uniría a la OTAN? Si él hubiera dicho que sí, habría comenzado un proceso de acercamiento y finalmente esta alianza podría hacerse realidad si hubiéramos visto el deseo de nuestros socios de hacerlo. Pero no fue así. Bueno, quiero entender sus motivos. Entiendo que está decepcionado con el Occidente. ¿Y cuál es la raíz de esta enemistad? ¿Y cuáles son los motivos de la misma desde su punto de vista? Usted ha dicho que sentía tristeza, pero esto es un hecho irrefutable. No somos esposos, se trata de circunstancias. Realizamos que no nos recibían bien. Bueno, entonces creemos relaciones de otra forma. ¿Por qué recibimos una respuesta tan negativa? Pregúnteselo a sus dirigentes. Creo que esto se debe al hecho de que somos un país demasiado grande y Estados Unidos lo entendía. Le daré otro ejemplo respecto a Ucrania. La jefatura de Estados Unidos ejerce presión sobre los miembros de la OTAN. Y ahora les voy a decir lo que pasó con Ucrania en 2008. Aunque esto se está discutiendo, no habrá nada nuevo. Sin embargo, hemos tratado de crear nuestras relaciones de formas diferentes. Por ejemplo, los acontecimientos en Oriente Medio, en Irak, estuvimos creando relaciones de forma suave con Estados Unidos. Yo planteé muchas veces la cuestión de que Estados Unidos no debería respaldar el separatismo ni terrorismo en Ciscaucasia, pero siguen haciéndolo. Su respaldo político, financiero, de información, incluso el respaldo militar que ellos brindaron a las organizaciones terroristas en el Cáucaso. Una vez con un presidente estadounidense discutí esta cuestión. Él me dijo que no era posible y me preguntó si yo tenía cualquier evidencia. Yo le dije que sí. Yo se lo entregué y él me dijo, cito sus palabras, que iba a castigarlos. Esperábamos mucho tiempo, pero no hubo respuesta. Y entonces dije al director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia para que escribiera a su colega de la CIA. Entonces les escribimos varias veces y tenemos la respuesta en los archivos. Ellos nos dijeron que habían estado trabajando con la oposición rusa y que continuarían haciéndolo. Esto es ridículo. Bueno, entonces entendimos que no habría conversación. Las fuerzas de oposición contra usted. Por supuesto, se trataba de este caso de los separatistas, de los terroristas que libraban una guerra contra nosotros en el Cáucaso. Así los llamaban y los llamaban como oposición. Pero también hay otro momento. Y la cosa es que cuando Estados Unidos creó el sistema de misiles antibalísticos, persuadíamos a Estados Unidos de que se abstuviera de hacerlo.
Es más, cuando me invitó el padre del presidente George Bush, tuvimos una conversación muy seria con el presidente Bush padre. Yo propuse que Estados Unidos, Rusia y Europa crearan un sistema de misiles antibalísticos conjunto porque considerábamos un paso importante porque sería una amenaza grande para nosotros y que este sistema sería creado en contra de Irán. Yo propuse trabajar juntos, Rusia, Estados Unidos y Europa. Ellos dijeron que era muy interesante y me preguntaron si lo decía en serio. Yo dije sí. ¿Podría preguntar cuándo esto ocurrió? ¿En qué año? No lo recuerdo. Fue en la internet. Y bueno, esto es muy fácil. Se puede saberlo fácilmente en la internet. Y también se puede decir que me dijeron que era muy interesante. Yo les dije, imagínense, si tuviéramos un sistema de seguridad global, el mundo cambiaría. Probablemente tendríamos disputas, roces políticos y económicos, pero cambiaríamos la situación radicalmente. Y me dijeron que sí. Y también me preguntaron si lo decía en serio. Yo dije sí. Ellos dijeron que hubo que pensarlo. Yo dije claro. Y luego en este gabinete donde nos encontramos ahora, el ex ministro de Defensa Gates y el secretario de Estado Rice llegaron a este lugar y por el otro lado estuve yo, el ministro de Relaciones Internacionales, el ministro de Defensa. Ellos dijeron que sí. Yo dije muy bien. O sea, en dos ocasiones los presidentes de Estados Unidos tomaron decisiones que después quedaron echados a pique. ¿Así funciona el sistema que usted acaba de describir? Exactamente. Al final solamente no nos han dicho nada concreto. No voy a entrar en detalle porque no lo considero correcto y fue una conversación confidencial, pero no nos dijeron nada concreto, es un hecho. Entonces yo dije, miren, tendremos que tomar contramedidas, crear sistemas que pudieran esquivar su defensa. Y la respuesta fue que no lo hacían en contra de Rusia y que podíamos hacer cualquier cosa. Y yo dije, bueno, así fue. Y entonces creamos armas hipersónicas de alcance intercontinental y seguimos desarrollándolas. Ahora estamos por delante de todos los demás, así como de Estados Unidos y otros países en la creación de sistemas de ataque hipersónicos. Pero no fuimos nosotros quien lo empezó. Propusimos ir por otro camino y nos echaron para atrás. Y bueno, nos prometieron que la OTAN no se extendería hacia el este. ¿Y luego qué? Nos dijeron que aquel acuerdo no estaba fijado en ningún papel, así que se podía expandir. Entonces hubo 5 expansiones, incluyendo los países bálticos y toda Europa del Este, y así sucesivamente. Ahora llego al punto principal. Abordamos el tema de Ucrania. En el 2008, en la cumbre de Bucarest, dijeron que las puertas estaban abiertas para que Ucrania y Georgia entraran en la OTAN. Ahora, sobre cómo se toman las decisiones ahí, Alemania y Francia parecían estar en contra, así como algunos otros países europeos, pero entonces el presidente Bush, un tipo duro, un político tan firme como me dijeron más tarde, ejerció presión y por eso aquellos países tuvieron que aceptar la expansión. Es cómico, parece un jardín de infancia. ¿Quiénes creen que sean? Y entonces dicen que son presionados y luego dicen Ucrania no estará en la OTAN. Yo les digo, no lo sé. Sé que estuvieron de acuerdo en 2008 y ¿por qué no lo están en el futuro? Y
La respuesta fue que en aquel entonces los hicieron estar de acuerdo. Así que no entiendo con quién tengo que hablar. Nosotros estamos dispuestos a hablar. Entonces, ¿dónde hay las garantías? No hay ninguna. Entonces empezaron a examinar el territorio de Ucrania. Pase lo que pase, pero yo he contado la historia, cómo se desarrolló esta situación. Y durante las elecciones en Ucrania, que resultó independiente con la declaración de la independencia, vale destacar que en el 2008 de repente se abrieron ante ella las puertas para entrar en la OTAN. Pero es ridículo. Así no coincidimos. Y entonces se trataba del sureste de Ucrania. Hubo mucha gente y fue muy difícil nivelar la influencia de aquel electorado que tenía mucha influencia. Víctor Yanukovych asumió el poder y la primera vez ganó después del presidente Kuchma. Y luego se sucedió un golpe de Estado. Imagínense si en Estados Unidos sucediera lo mismo. En 2014. No, antes, mucho antes, después del presidente Kuchma, Víctor Yanukovych ganó las elecciones, pero sus oponentes no reconocieron aquella victoria. Estados Unidos apoyó a la oposición y nombró una tercera ronda. ¿Qué es esto? Esto es un golpe de Estado. Estados Unidos lo apoyó y nuevo presidente llegó al poder gracias a la tercera ronda. Imagínense que en Estados Unidos a alguien no le gustaran los resultados de las elecciones y después organizaran una tercera ronda, algo que no está previsto en la Constitución, pero sin embargo lo hicieron en Ucrania. Continuamos. Víctor Yushchenko llegó al poder, lo consideraban como un político pro-occidental, también establecimos relaciones con él. Él fue a Moscú de visita, nosotros fuimos a Kiev, yo fui personalmente. Nos reunimos en un ambiente informal. Está bien, pero por lo menos la gente tenía trabajo. La situación habría debido desarrollarse dentro del país, en Ucrania independiente. Después de que él dirigiera el país, la situación se deterioró y Víctor Yanukovych llegó al poder. Quizá no fue el mejor presidente y político, no lo sé. Sin embargo, después apareció la cuestión sobre la asociación con la Unión Europea. Siempre fuimos muy leales hacia aquel tema, pero cuando leímos este acuerdo de asociación, resultó que era un problema para nosotros porque tenemos una zona de libre comercio con Ucrania, fronteras aduaneras abiertas y todo fluiría hasta nuestro mercado. Dijimos que no funcionaría así, que cerraríamos nuestras fronteras con Ucrania, las fronteras aduaneras. Entonces Yanukovych empezó a calcular cuánto ganaría Ucrania y cuánto perdería y anunció a sus homólogos en Europa: tengo que pensármelo antes de firmar. Y comenzaron las acciones destructivas de la oposición apoyada por Occidente y la situación se empeoró en Maidán. O sea, él comerció más con Rusia que con la UE. Claro que sí, ni siquiera se trata del volumen de comercio, aunque esto es mayor. Se trata de los lazos de cooperación en los que se basaba toda la economía ucraniana. Los lazos de cooperación entre empresas han sido muy estrechos desde la Unión Soviética. Ahí una empresa producía componentes para su montaje final en Rusia y Ucrania y viceversa. Los lazos solían ser muy estrechos. Luego se produjo el golpe de Estado, aunque desde Estados Unidos nos dijeron, no voy a entrar en detalles ahora, creo que es incorrecto.
Pero sin embargo nos dijeron que calmáramos a Yanukovych ahí y que todo siguiera el camino del acuerdo político. Nosotros dijimos que sí, que estábamos de acuerdo. Yanukovych no utilizó ni las Fuerzas Armadas ni la policía como nos pidieron los estadounidenses. Pero la oposición armada de Kiev dio un golpe de Estado. ¿Qué se supone? ¿Qué significa esto? ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo de la CIA, por supuesto. Una organización en la que una vez usted quiso trabajar, como yo entiendo. Quizá gracias a Dios no lo consiguió, aunque es una organización seria, lo entiendo. Ahí trabajan mis antiguos colegas, trabajé en la primera dirección principal en el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Siempre han sido nuestros adversarios. Un trabajo es un trabajo. Técnicamente lo hicieron todo bien, consiguieron lo que querían, cambiaron el gobierno, pero desde el punto de vista político fue un error colosal. Por supuesto, la administración política se equivocó. Deberían haber visto a dónde llevaría esto. Entonces, en 2008 propusieron entrar a Ucrania en la OTAN. En 2014 dieron un golpe de Estado y a los que no reconocieron el golpe de Estado, que fue un golpe de Estado, comenzaron a perseguir, creando una amenaza para Crimea, y nos vimos obligados a tomar bajo nuestra protección. Comenzó una guerra en Donbass en 2014. Es ahí donde empezó todo. Hay imágenes de vídeos de aviones atacando Donetsk desde arriba. Emprendieron una operación militar a gran escala, después otra que fracasó y estuvieron preparando otra. Y todo aquello con el telón de fondo del desarrollo militar de este territorio y la apertura de la puerta a la OTAN. Entonces, ¿cómo podemos no mostrar preocupación por lo que está ocurriendo? Sería una negligencia criminal por nuestra parte. Esto es lo que sería. Lo que ocurre es que la administración de Estados Unidos nos llevó a una línea que ya no podíamos cruzar porque estaba destruyendo a nuestro país, a Rusia, y además no podíamos dejar a nuestros amigos frente a esta máquina de guerra. O sea, esto ocurrió 8 años atrás del conflicto, pero cuando usted tomó este paso, ¿qué provocó este conflicto? El conflicto fue provocado inicialmente por el golpe de Estado en Ucrania. A propósito, los representantes de 3 países europeos, Alemania, Polonia y Francia, llegaron a Ucrania y fueron garantes del acuerdo firmado entre el gobierno de Yanukovych y la oposición. Pusieron sus firmas como garantes. A pesar de ello, la oposición dio un golpe de Estado y todos estos países fingieron no recordar que habían sido garantes de este acuerdo. Lo olvidaron muy rápido y ahora nadie se acuerda de aquello. No sé si en Estados Unidos saben algo sobre este acuerdo entre la oposición y el gobierno y los 3 garantes que en vez de retomar el proceso político apoyaron el golpe de Estado, aunque créanme que esto no tenía ningún sentido. Es que el presidente Yanukovych estaba de acuerdo con todas las condiciones, estaba dispuesto a organizar elecciones anticipadas, las que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Todos lo sabían. Entonces, ¿para qué hicieron el golpe de Estado que provocó tantas víctimas? ¿Para qué amenazaron a Crimea? ¿Para qué empezaron luego las operaciones en Donbass? Esto es lo que no entiendo. La CIA llegó hasta el final para realizar el golpe de Estado. Creo que uno de los subsecretarios de Estado dijo que incluso gastaron una gran cantidad de dinero en ello, casi $5.000 millones, pero el error político es colosal.
¿Para qué lo hicieron? Podrían haber hecho lo mismo, pero de forma legal, pacífica, sin víctimas, sin lanzar operaciones militares. No habríamos movido un dedo si no hubieran ocurrido estos acontecimientos sangrientos en la plaza de Maidán. Es que aceptamos que tras el colapso de la Unión Soviética, los territorios debían separarse según las fronteras de las repúblicas soviéticas. Lo aceptamos, pero nunca aceptamos la expansión de la OTAN. Y aún menos el hecho de que Ucrania forme parte de la OTAN. No aceptamos que en Ucrania hubiera bases de la OTAN sin que eso se acuerde con nosotros. Lo único que hicimos es pedir durante décadas, no hagan esto, no hagan esto. ¿Y cuál ha sido el detonante? En primer lugar, las actuales autoridades de Ucrania anunciaron que no respetarían los acuerdos de Minsk firmados tras los acontecimientos del 2014. Ahora los dirigentes de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores y el propio presidente dijeron que no les gustaba nada en esos acuerdos de Minsk. En otras palabras, no iban a cumplirlos. Hace un año o un año y medio, los antiguos líderes de Alemania y Francia dijeron abiertamente hace poco que sí, que habían firmado estos acuerdos de Minsk, pero que nunca iban a cumplirlos. Y usted habló con el secretario de Estado, con el presidente. ¿Usted les ha dicho que si siguen bombardeando Ucrania con armas, usted actuaría de otra forma? No hemos dejado de decirlo. Incitábamos a los dirigentes de Estados Unidos y de los países europeos para que detuvieran inmediatamente este proceso y cumplieran los acuerdos de Minsk. Sinceramente, no sabía cómo íbamos a cumplirlos, pero estaba dispuesto a hacerlo. Estos acuerdos son complicados para Ucrania, es que preveían muchos elementos de independencia para el Donbass. Esto es cierto. Pero yo estaba absolutamente seguro, y lo confieso ahora, creía sinceramente que si conseguíamos persuadir a las personas que viven en Donbass, había que convencerlas de que volvieran a hacer parte de Ucrania. Las heridas se curarían poco a poco. Si este territorio volviera a participar en la vida económica, si se pagaban las pensiones, todo volvería a estar bien poco a poco. Pero no, nadie quería eso. Todos querían resolver el problema por la fuerza militar, pero no podíamos permitirlo. Y todo culminó con esta situación cuando en Ucrania anunciaron que no iban a cumplir nada. Empezaron a prepararse para los combates. Fueron ellos quienes empezaron la guerra en el 2014. Nuestro objetivo es terminar esta guerra. No la empezamos en el 2022. Fue un intento de ponerle fin. ¿Y usted opina que ha logrado detenerla? Me refiero a que ha logrado sus objetivos. No, todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos porque uno de ellos es la desnazificación. Se trata de prohibir todo tipo de movimientos neonazis. Este es uno de los problemas que discutimos durante el proceso de negociación que terminó en Estambul a principios del año pasado. Pero no por iniciativa nuestra, sino en particular porque los europeos exigían que se crearan las condiciones óptimas para firmar los acuerdos. Mis colegas en Francia y Alemania dijeron: ¿cómo quieres que firmen este acuerdo con una pistola en la sien? Es necesario retirar las tropas de Kiev. Yo lo acepté. Retiramos las tropas de Kiev. Y en cuanto lo hicimos, nuestros negociadores por parte de Ucrania inmediatamente tiraron por la ventana todos los acuerdos que alcanzamos en Estambul y empezaron a prepararse para un largo enfrentamiento armado con la ayuda de Estados Unidos y sus aliados en Europa. Así se desarrolló esta situación.
y así es como se ve ahora. Perdona, quiero preguntarle qué es la denazificación. Justo quería tocar este tema. Es un tema muy importante. La desnazificación. Tras lograr su independencia, Ucrania empezó a buscar su identidad, como dicen algunos analistas occidentales. No se le ocurrió nada mejor que poner en el centro de esta identidad a falsos héroes que colaboraron con Hitler. Ya he hablado de que a principios del siglo XIX, cuando aparecieron los teóricos de la independencia y soberanía de Ucrania, se partían del hecho de que una Ucrania independiente debería tener buenas relaciones con Rusia. Sin embargo, debido al desarrollo histórico y al hecho de que cuando estos territorios formaban parte de la mancomunidad de Polonia-Lituania y luego de Polonia, a los ucranianos los perseguían de forma bastante brutal. Intentaban destruir su identidad propia y les trataban de forma muy cruel. Todo esto quedó en la memoria de la gente. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, parte de esta élite extremadamente nacionalista empezó a colaborar con Hitler, creyendo que este les traería la libertad. Las tropas alemanas, incluso las de las SS, dieron el trabajo más sucio de exterminar a la población polaca y judía, a los colaboradores que cooperaban con Hitler. De ahí esa masacre brutal de la población polaca, judía y también rusa. La estaban encabezando personas que conocemos muy bien, Bandera y Shukhevich. A estas personas las convirtieron en héroes nacionales. Ese es el problema. Nosotros no nos dejan de decir. El nacionalismo y el neonazismo también existen en otros países. Sí, hay brotes, pero los aplastamos y en otros países también los aplastan. Pero no en Ucrania. En Ucrania los han convertido en héroes nacionales. Se les erigen monumentos, ellos aparecen en las banderas. Estas son las personas que eliminaban a polacos, judíos y rusos. Es necesario que pongamos fin a esta práctica y a esta teoría. Y yo dije que Ucrania fue parte de Rusia y ellos dijeron que eran un pueblo aparte. Bueno, está bien. Si alguien se considera un pueblo aparte, tiene derecho a hacerlo, pero no en base al nazismo, a la ideología nazi. ¿Y estará satisfecho con el territorio que ahora mismo controla? Primero termino. Ha hecho una pregunta sobre el neonazismo y la desnazificación. El presidente de Ucrania fue a Canadá, lo saben todos, pero en Occidente se silencia. Y en el Parlamento canadiense le presentaron a un hombre que, como dijo el portavoz del Parlamento, luchó contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quiénes lucharon contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial? Hitler y sus partidarios. Resultó que este hombre sirvió en las tropas de las SS, mataba personalmente a rusos, polacos y judíos. Las tropas de las SS se dedicaban a este sucio trabajo. Y el presidente de Ucrania se puso de pie junto con todo el Parlamento canadiense y aplaudió a ese hombre. ¿Se imagina algo así?